las afueras de la Plaza de Toros de Melilla. La plaza tiene como un atrio y está separado de la calle por una verja, y en el interior de la verja había algunos de los chicos que habían saltado la valla el 20 de agosto. Bueno, un chico falleció porque se precipitó por un barranco después de haber saltado la valla, y estaban entonces confinados y no podían salir a la calle. Entonces lo que hacían era sentarse en un banco de hierro ahí en el exterior de la plaza, y bueno, íbamos David y un servidor con Marisa Amaro, apostólica, y nos pusimos a conversar con ellos. Entonces la conversación se prolongó, y hubo un momento en que les robé una foto por detrás. Entonces simplemente se ve una verja, la que nos separa del recinto de la Plaza de Toros, la rejilla de un banco de hierro y las espaldas de unos chicos que se les ve como relajados. Es verdad que estaban totalmente confinados en cuarentena dentro de la plaza. A los pocos días sí se les permitió salir, y bueno, fue la primera toma de contacto. Después hay una diapositiva en la que trato de esquematizar nuestra misión, pero a brochazos. Y un primer brochazo, ¿a qué nos dedicamos? Pues a observar los derechos humanos en la frontera. Es decir, pues es que hay gente que está perdiendo la vida y gente que se deja la piel, que la integridad física, eh, para cruzar, para saltar, para pedir protección, para mejorar su vida. O hay unos procedimientos de evolución que, que no tienen las suficientes garantías. Entonces, ahí nos dedicamos a estar, a recoger testimonios, a hacerlos llegar pues, a quien compete, a quien procede. Pues hay veces en que lo hemos hecho con diputados de la Comisión de Interior del Congreso, habitualmente a la Santa Sede y a la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Bueno, hay mucho, y sobre todo lo que queremos es demostrar la legitimidad de nuestras posiciones en el conocimiento de lo que está pasando, y es recoger qué está pasando. Otro brochazo, pues tratamos de facilitar el acceso a la protección internacional. Pues gente o que no se le ha informado sobre lo que es, o que no se le da tiempo apenas para poder preparar su entrevista, gente que no tiene una buena defensa letrada. Pues ahí, digamos, se declina esto de muchos modos. Luego, en lo que es el panorama de Melilla, os suena mucho el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, pero quizá os suenen menos eso, la Plaza de Toros, el Quinto Pino, que yo me quedé alucinado cuando supe que en Melilla existía el Quinto Pino. Eran unas instalaciones para la celebración de bodas, banquetes y demás, que se apañaron para levantar unas jaimas y tener a la gente que no era admitida por la dirección del CETI, por la saturación en la que se encuentra. Y ahí las condiciones de vida, tanto en las carpas del Quinto Pino como en la Plaza de Toros, vamos, es que no llegan a mínimos de humanidad. Otro trabajo quizá menos mediático, más desapercibido, pues reagrupar familias. Padres que tienen que ir pasando en momentos distintos a sus hijos, y alguno de los hijos ha sido encontrado llorando solo por la calle, entonces la policía lo lleva a los servicios de protección de menores, la ciudad autónoma asume la tutela, y ahí empieza el calvario de la familia, porque tienen que probar la relación paterno-filial mediante pruebas de ADN, y esto es normal. Lo que no es normal es el tiempo que se tarda en conseguir esas pruebas, que vamos, cuando son esos sirios y demás, el 100% dan positivo, o sea, que son padres e hijos. Y últimamente nos ha pasado con hermanos adolescentes, a lo mejor uno es mayor de edad y el otro menor de edad, y bueno, la semana pasada fue la alegría de ver a dos hermanos sirios, palestinos, siro-palestinos, que pudieron salir a la península, pero después de 2 años. El mayor, de 23,
pues es como si hubiese perdido 2 años de su vida para no dejar al hermano pequeño. Y el hermano pequeño, pues con el cargo de conciencia de que su hermano mayor no pudo seguir adelante. Mucho tiempo el hermano pequeño en la Purísima, en unas condiciones horrorosas, y luego sí se consiguió una guarda provisional a favor del mayor y los dos estaban en el CETI. Pero bueno, 2 años de calvario y hay de vez en cuando pues esos casos de hermanos. Y luego, uno de nuestros campos estrella es la libre circulación de solicitantes de asilo por todo el territorio nacional y la operación Barco, que nos ha llevado a ganar a ganar, creo que han sido 8 sentencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una sentencia del Tribunal Supremo en un recurso de casación y tenemos otro recurso en marcha pues, pendiente de sentencia y otra casación que, bueno, que como todo, lo ganaremos por goleada. Y luego, de vez en cuando, pues sí también atendemos a menores que están bajo tutela administrativa de Ciudad Autónoma y que quieren saber un poco cuál es el horizonte documental, qué tienen que hacer cuando sean mayores, y luego extutelados que se encuentran perdidos en un limbo. Pero ya veis, mucho tiene que ver con la llegada a la frontera, con el acceso a la protección, con las condiciones de vida, tanto en el CETI como de las familias, la salida hacia la península, sobre todo cuando son solicitantes de asilo, y en el tema de menores extutelados, pues es algo, documentación que hay que a algunos les va a permitir pasar a la península, pero muchos se quedan en ese limbo. Nuestra misión se entiende dentro de un contexto. Entonces, ¿qué realidad nos marca? Pues durante el último año el Ministerio del Interior echa el candado sobre los traslados a la península. En gran medida, esto, digamos, una política muy clara hacia la población tunecina, argelina, egipcia, que no se queda en España. Entonces, ahí sí entendemos que hay una presión diplomática de Francia, desde luego, y quizá de otros Estados miembros o de las instituciones europeas, lo mismo que está pasando ahora mismo en Canarias. Pero ese candado también está echado sobre solicitantes de asilo, que no se les traslada a la península pues con el ritmo que había antes. Al no trasladar a gente en a la península, ¿qué les pasa? Primero que se desesperan porque llevan más de un año, porque no ven perspectivas, pues aumenta el grado de violencia, con el COVID-19 pues no digamos, el CETI está saturado, con lo cual la dirección con buen criterio no admite a nadie más, lo cual tiene otro efecto pernicioso, y es que la tarjeta del CETI sirve para identificar en determinados trámites y la gente que no entra en el CETI no tiene ninguna documentación salvo cuando se les da una tarjeta roja como solicitantes de asilo. Además de la saturación del CETI, que ha provocado pues, también altercados, lo que decía antes de esas instalaciones provisionales en condiciones indignas, y ahora mismo la Plaza de Toros. Pero bueno, podríamos hablar para menores del Fuerte del Rostro Gordo. Saludos desde Canadá. Esa amenaza de la COVID-19, pues mucho más clara desde final de agosto y septiembre. Sí ha habido casos de contagio en el CETI o gente que después de esos altercados en el CETI o de unas protestas fueron conducidos a la prisión y allí han contagiado a otros. Pues esa desesperación, el sistemático incumplimiento de las garantías por parte del Ministerio de Interior. A ver, que comentando la jugada con un teniente coronel de la Guardia Civil, al decirle, mire, es que estos siropalestinos que trataban de acceder a nado fueron interceptados por la Guardia Civil y les gritaron varias veces en inglés Palestinian Asylum. Hombre, no compete a los guardias civiles decidir si se puede admitir a trámite o no esa solicitud. Tienen que llevarlos a la Oficina de Asilo y Refugio en Beninsar. Esto es lo que marca el ordenamiento jurídico. Y aquel buen hombre dice, hombre, es que si cumplimos el ordenamiento jurídico, en vez de entrar 50, entran 2.500. Pues en eso estamos, en un partido de fútbol en que nos cuelan goles, colamos goles, lo vivimos con deportividad, pero nos reconcome pues, que hay personas que están sufriendo y que están muriendo. Y luego es un trabajo que desgasta, que necesita sostén, y esto lo veo claramente en quienes han estado en Melilla y quien está en Melilla ahora, pero lo veo también en María, o sea, lo veo en todo el equipo, porque
O sea, es un nivel, digamos, como de lucha constante. O sea, es un partido de fútbol que no acaba en hora y media. No acaba. Entonces eso desgasta mucho y sí necesita mucho apoyo y muchos descansos. ¿Qué objetivos nos marcamos para este curso? Hombre, yo diría que la administración, o sea, que el Ministerio del Interior lleve la sentencia del Tribunal Supremo a su puro y debido efecto, es decir, que respete el derecho fundamental a la libre circulación de los solicitantes de asilo, tal como marca el Tribunal Supremo, cosa que no hace. Y está, está enredando, haciendo de todo tipo de maniobras para no cumplir. Seguimos empeñados en que la poca gente que está entrando en Melilla tenga acceso al asilo y que prepare bien la entrevista, y ahí pues sí hay un trabajo muy paciente de David, del mismo modo que lo de la libre circulación, pues sí hay algo de trabajo de David, pero hay un trabajo fundamentalmente de María. Luego la agrupación de las familias, claro, el momento en que elaboré la diapositiva tenía muy en mente a Nayef y a Ibrahim, estos hermanos mayor y menor de edad, pero bueno, me encuentro con que afortunadamente ya están en la península, pero bueno, hay otros casos. Y tal como, vamos, esto es verdad que ahora ya mezclo con otra línea de trabajo que es la de CIE, pero sí estuve en Canarias hace poco más de una semana. O sea, yo ya veo prácticamente la misma línea de trabajo con dos pequeñas vertientes, Frontera Sur y CIE. Y además de lo que llevamos haciendo en Melilla desde hace años, que cada vez se nos hace más presente en la realidad canaria, recibimos también más peticiones de asistencia por parte de Canarias. Y bueno, ayer por la noche, pues José María Segura pues, mandó bueno, pues una serie de testimonios periodísticos, el contacto con Javier Bauluz, con el que tengo que hablar. Ahí hay unas vulneraciones de derechos humanos muy similares, prácticamente idénticas a las que encontramos en Melilla, y entonces, bueno, pues se trata de ver de qué modo reforzamos las redes de sociedad civil que vayan surgiendo y de qué modo estamos también presentes contando pues con esa realidad institucional de la compañía, sobre todo pues Radio ECA, pero bueno, ahí sí estoy viendo cómo cada vez más nos estamos asomando a Canarias, y esto es importante porque la realidad es exactamente la misma. ¿Y qué pregunta os dirigiría? Y ya me callo. Pues, ¿qué conexiones veis vosotras, entre Frontera Sur, CIE y Hospitalidad? Porque he hablado ya de Frontera Sur y de CIE, pero claro, ahí también hay mucho para Hospitalidad. Entonces ya cierro mi presentación y pongo en pantalla completa a esta sala. Pero David, ¿qué haces tú? Si tú eres de Frontera Sur, si tú ya te lo sabes todo. ¡Qué horror! Yo no sé si os habéis quedado anonadados, sí, pero se supone que algo tenéis que reaccionar, que preguntar, sí, que hurgar, y como está David, pues que trabaje él. Yo ya he hablado mucho. Muy buenas a todos. Oye, Hola, pero, Pep, gracias por la presentación. otra que se lo sabe todo. Si el viernes estuvimos con el equipo de Nador ahí pensando tonterías del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, por favor. No nos funciona la cámara, es una pena, pero bueno, en fin, aquí estamos Samia y yo. Qué bien. Hola, Pep. Así que, bueno, no sé si me quieren hacer una primera reacción. No sé, Pep, por abrir ahí el melón para el debate. De lo que voy entendiendo cada vez más, hay una componente fundamental, entiendo, en esa frontera sur, que es el conocimiento de los derechos, ¿no? O sea, conocimiento, el cómo asegurar que el migrante que accede a nuestra frontera sur sabe
lo que puede, ¿no? La llave que muchas veces abre la vía, por así decir, legal es la petición de asilo de forma formal. ¿Hay algo ahí que podamos hacer con la componente comunicativa, la componente de incluso acceso físico, reparto de folletos, envío por audios de WhatsApp? ¿Cómo se podría hacer para asegurar que no hay nadie que se acerque a la frontera sur de España y que no sepa que lo primero? Me acuerdo cuando en Ceuta que cruzaban y decían Casa Paula, no sabían lo que era, pero ellos sabían que tenían que decir Casa Paula y les llevaban a Casa de las Vedrunas. ¿De qué manera podríamos como ayudar entiendo, si no entiendo mal, corrígeme si no es así, pero como que hay incluso un componente casi de desconocimiento del derecho internacional, ¿no? ¿Hay algo ahí que A ver, podríamos ayudar? O que... lo primero, cuando ACNUR nos invitó a montar una oficina en Melilla, precisamente nos pidió esto, en primer lugar, orientar, dar a conocer los derechos porque, digamos, los actores públicos no lo hacen. Y otros actores que son muy pocos y que están muy desbordados, pues no dan de sí. Y eso sigue siendo verdad en Melilla, eso, pues lo que tú pasabas, José María, ayer por la noche, esto ahora mismo en Canarias se ha multiplicado. Se ha multiplicado porque las instituciones que hacían esto y que siguen haciéndolas, pues tienen unos medios limitados. Si quieres, David, comenta a José María lo que tú me decías de los medios de los que dispone la Cruz Roja para esto. Y luego retomo lo que dices, Dani, porque hay una parte que solamente es posible en el tú a tú, solamente, y sí ha habido alguna iniciativa por parte de la Delegación Diocesana de Migraciones de Nador en el contacto en los montes, pero cuando estás en el monte, digamos, o sea, hay conceptos abstractos que son, o sea, que difícilmente te los representas, salvo que estés acostumbrado, digamos, yo qué sé, que tengas un cierto nivel de estudios. Y luego está ese contacto del tú a tú. Pero si quieres, David, comentar algo de eso, que lo encontramos en Melilla y que lo estamos viendo multiplicado en Canarias. Vale, buenas tardes. A ver, respecto al tema de información de asilo en Canarias, generalmente se ha ocupado Cruz Roja. El problema es que hasta antes de la pandemia había muy poco que hacer en ese campo porque la gente llegaba y como máximo en 15 días eran trasladados a centros de la península y era aquí, bueno, en la península donde se les informaba de todos los derechos, de la tramitación del procedimiento de asilo y se les acompañaba. Ahora mismo ha incrementado muchísimo la llegada de pateras a Canarias y no ha incrementado la cantidad de medios con los que cuenta Cruz Roja. Entonces ahora mismo es un abogado a media jornada en el CIE y la otra media jornada está como abogado del Departamento de Ayuda de Emergencia Humanitaria. Entonces este abogado se dedica a la información de los trámites de asilo, a tramitar las citas en policía para la manifestación de voluntad, a llevar los temas con fiscalía para aquellos que llegan y dicen ser menores y también a los traslados a la península. Y además se ocupa de los temas jurídicos del CIE. Entonces está absolutamente desbordado la capacidad de Cruz Roja. Lo que están haciendo, o lo que está haciendo el abogado ahora mismo es como haciendo rondas por los distintos centros de acogida y ahí hace charlas grupales, a lo mejor delante de 70, 80 personas, que evidentemente la información no les llega como debería llegarles, y después pues se van derivando a hacer una vez que tienen la manifestación de voluntad. Otro problema que se encuentra es que cuando se derivan, normalmente o bien se han ido por sus propios medios o bien se les traslada a la península con salvoconductos de Cruz Roja por una reorganización de centros. Entonces, al final, muchos se quedan sin la información, otros reciben la información y manifiestan su voluntad, pero cuando llegan a la península pierden esa conexión y dejan la petición de asilo perderse
y unos pocos pues empiezan a tramitarla. En cualquier caso, las citas que les dan desde Canarias suelen tardar un año. O sea, los que llegaron en mayo les dan la cita para la primera entrevista en marzo, abril del año que viene, 2021. Y entonces en ese plazo es muy poco probable que finalmente hagan la entrevista y mucho menos que lo hagan correctamente, porque no se les va cambiando de centro, van perdiendo información por todo el camino. Y después en Melilla, es verdad que al menos yo me he encontrado con la misma falta de información, pero ahora mismo hay una cosa especialmente grave, y es que no solo no hay información, sino que por parte de los poderes públicos se obstaculiza que dé esa información, incluso en la propia entrevista de asilo, que es algo que nos hemos encontrado pues esta misma semana, y que bueno, es un tema sobre el que trabajar. Por incidir un poquito, buenas tardes, perdonar por la intrusión. Como antiguo SJM, gracias Madre Abadesa por dejarme participar. Aquí lo que estamos constatando a través de periodistas amigos, Bauluz, que nos avisó Raquel Entre Culturas que estaba por aquí, nos puso en contacto, y gente con la que él está contactando, estamos detectando centenares, probablemente centenares de personas de Mali a las que nadie está informando. Estamos en contacto con CEAR, o sea, estamos llevando una vía amigable de diálogo con CEAR, preguntando. Ellos ahora van a empezar a hacer una especie de estudio interno de ver dónde estaba el teléfono roto. Pero claro, si la lógica es el que llega de Mali tiene que pedir ayuda, no sabe que eso existe, no conoce el idioma, le han llevado a un hotel, a un bungalow y no sabe muy bien por qué, pues estamos intentando hacerles llegar audios en árabe, en francés, en bambara, en no sé qué, para que por lo menos sepan que tienen derechos. Pero estamos encontrándonos que son los periodistas y las periodistas en torno a Javier como figura de autoridad quienes están intentando armar una respuesta. Entonces ahí, bueno, yo he trasladado la coordinación a Pep, que es el responsable de esta sección, y constatamos que el lío es bastante fenomenal. A la gente no le está llegando la información, y si les llega no la entienden, con lo cual ya sabemos que hay bastantes centenares de personas de Mali que incluso les han pasado los 30 días y ahora habría que ver si eso se puede retrotraer de algún modo. O sea que hay un lío bastante interesante. Y aquí en ECA podemos hacer lo que podemos hacer, intentar ir a los sitios, constatar que no nos dejan, y como hicimos con el maestrillo el domingo, y constatar que la Policía Nacional no nos deja pasar, grabarlo, subirlo a redes y volver y dar la radio. Pero para todo lo demás, o sea, contar con el NECA en lo que podamos, contar con la incidencia que podamos hacer y contar conmigo y con Javier como personas humanas para coger un coche e ir a algún sitio y documentar. Pero ahí estamos en manos del SJM, hermanas y hermanos, y faena hay, ¿eh? O sea, aquí los casos que vamos levantando son problemáticos. Fíjate, Dani, que el problema de fondo, mucho más que la falta de información, es esa política deliberada de impedir a toda costa el movimiento migratorio, de minimizar al máximo lo que es la solicitud de protección internacional u otro tipo de protección, y es el asumir que el ordenamiento jurídico pues es como el reglamento del fútbol, que si hay un árbitro que te pilla cometiendo falta, pues te pita y te saca tarjeta. Pero si no, pues tú intentas cometer el máximo número de faltas porque lo que quieres es ganar el partido. Entonces estamos en eso. O sea, cuando mejor es un partido de fútbol elegante y cuando peor, pues a bofetada limpia. Pero hay eso, una voluntad deliberada de hacer las cosas mal. Hace años decíamos que estamos haciendo frente a malas prácticas administrativas con dirección política y sostienen la opinión pública. Y sigue siendo verdad. Te encuentras también algunos poderes públicos, algunas personas que tienen un cierto margen de buena voluntad y una limitación política, pero sí digamos
entre esa observación, esa digamos, asistencia, esa práctica, digamos, de la abogacía, pues es importante, pero esa otra dimensión política que es de largo plazo y que desgasta un montón porque sabemos que estamos siempre a la contra y en un panorama europeo que lo que hace es ir más a la contra, pues bueno, esto es lo que nos toca. Cada caso que sacamos adelante reconforta muchísimo, pero sabemos que son excepciones. Luego hay mucha gente que llega a salir adelante como buenamente ha podido, pero no deja de ser frustrante que eso, que se están mal utilizando los mismos canales que prevé el ordenamiento jurídico. Bueno, desde la delegación, bueno, queríamos decir que bueno, el impacto que podemos tener desde esta parte del mundo es a través de la sensibilización, sobre todo a través del SJM, en lo que concierne pues, a derechos, novedades relativas al código y bueno, en ese sentido las formaciones se dedican al personal, es decir, al equipo de la delegación, también a los, bueno, y a su vez también a través del equipo que está formado, pues hacen sensibilizaciones a los propios migrantes, sea en los bosques, sea también la delegación misma. Igualmente, el viernes pasado, Pep hizo una formación al grupo de relé comunitarios. El grupo de relé comunitarios, bueno, no sabéis, es un grupo de enlaces de personas que hacen un poco de enlace entre lo que es el equipo de la delegación y el resto de migrantes en los bosques. Entonces, bueno, en ese sentido, pues permite replicar un poco lo que reciben, la formación que reciben y ampliar el impacto. Bueno. Entonces es un poco lo que podemos hacer. Bueno, ahora está cerrada la frontera, entonces bueno, la conexión también con el SJM, pues esa distancia también. Una de las cosas que haremos inmediatamente es publicar otro informe, igual que lo hicimos hace 2 años. Nuestra idea ya desde hace meses es publicarlo en el entorno del 18 de diciembre. Bueno, pues como otros informes, en Word tiene 40 y tantas páginas, luego maquetado imagino que se acercará a 60. Hemos encargado algunas fotos a José Palazón, que las hace fantásticas, y bueno, pues también alguna que tenemos así de casa. Ahora viendo a José Ignacio, me digo que sí tenemos que sacar una versión abreviada en inglés para darle más circulación europea. O sea, esto ya sabes que JRS para mí es que es de casa, entonces no puedo resistirme. Pero digamos, es un informe sesudo, pero que apoya mucho la argumentación jurídica en los casos y que, por tanto, también tiene esa dimensión didáctica. Luego hay casos que hemos elaborado de un modo más didáctico pues para usar en universidades. Ahí, concretamente, es verdad que me encuentro con una plataforma muy buena, que es la Universidad Loyola, porque sí hay una serie de grupos a los que me invitan a hablar de CIE, de frontera. Entonces sí estoy pasando casos de este tipo. Pero quiero decir, cualquiera que tenga necesidades como de difusión, sensibilización, que se acerque, que asalte. Luego veremos de lo que tenemos, qué se puede compartir y qué no, en función también de las necesidades. Pero a eso le doy mucho valor. Yo no sé, Pep, o sea, esto llevará su tiempo, pero si podemos plantearnos la mirada a la frontera sur y hacer alguna invitación a... Igual otra manera de hacer esto es posible, porque podemos convertir Canarias en otro Lesbos, en el peor sentido del término, de lo que hemos visto allí, lo ha avisado Maleno, lo hablamos con Santiago Yerga, entonces, bueno, no sé si como red se podría hacer una mirada global a Melilla y a Canarias que englobe y como un aviso para navegantes o una invitación a...
en el informe ya estamos introduciendo algún apunte de Canarias. Es verdad que es un apunte, o son apuntes, porque nuestro trabajo así de recorrido está allí, pero lo irás viendo en varios sitios. Luego también fue tan rica la visita, o sea, promovida por las diócesis, pero en la que tú y ECA pues disteis un sostén fabuloso. Entonces, a mí sí me parece que igual que estamos compartiendo con los equipos de visita CIE, yo, vamos, creo que habría que hablar con las dos diócesis, con la delegación de la diócesis canaria y con Cáritas de la Nivariense, y animar a formar equipos de voluntariado que traten de acceder y, bueno, pues proporcionarles también formación. Ahí me parece que, igual que estuve para el tema de CIES, si en algún momento están disponibles David y María, y yo creo que los dos tendrán aversión a ir a Canarias, pero sería muy interesante, pues eso, es transmitir un modo de trabajar que nos está dando ciertos réditos y que merece la pena replicar. ¿Cuáles serán las oportunidades y los límites en Canarias? Bueno, pues esto es lo que se irá descubriendo en esa lucha de día a día. Pero sí me parece que lo que son ECA y las dos diócesis son ahora mismo, digamos, como los aliados a los que cuidar y ver más allá de esta primera oferta qué podemos hacer. Yo todavía no he hablado con Javier Lauluz, pensaba hacerlo más adelante esta tarde, pero sí, efectivamente, sí hay mucho, por lo menos, que transmitir, que replicar y cómo asomarnos. Y si un día pues, se dan las condiciones o las buscamos activamente, pues también abrir oficina allí. Esto también es un sueño que tengo, pero bueno, es un sueño. Yo ahí, Pep, me gusta mucho la idea de, o sea, entiendo que la estrategia CIE ha funcionado muy bien y creo que es un ejemplo de incidencia, o sea, nuestra fortaleza creo que no está en las fuerzas que tenemos en número, pero sí creo que está en la capacidad de levantar información, difundirla, la denuncia y los casos más estratégicos para hacer incidencia. O sea, yo creo que en el caso de CIE ha tenido un éxito y está teniendo, me parece que es ejemplar. Me parece muy interesante pensar que estáis siguiendo la misma estrategia, en este caso con Frontera Sur, a base de levantar información, hacerla medible, hacerla comparable y que otras organizaciones se puedan apoyar en nuestro estudio de campo, ¿no? Yo te animo también a considerar Entre Culturas en las islas, en Canarias. También hay una red ahí interesante para apoyarse. Insisto también en la posibilidad, allá donde no hay SJM, y si hay delegación de Alboan o de Entre Culturas, creo que sería bien fácil la sinergia, por ejemplo, en el tema CIES o en este caso, aunque hay tenemos menos superficie como voluntariado, sí como proyecto. Ahora viene un gran proyecto en el norte de Marruecos y tenemos trabajo, o sea, que desde ahí tenemos que buscar maneras para asegurar que damos con qué es lo que necesitáis para poder apoyar, pero creo que hay unas sinergias buenísimas y enhorabuena porque me parece que con los recursos que tenemos el impacto es realmente extraordinario. Bueno, y un día tendremos que volver a recurrir, ¿qué era? Ay, ¿quién era? ¿Era Raquel o quién? La que tiene un amigo común con Marlaska, porque como este tío pasa de nosotros, Raquel, sí. Raquel, pues sí algún día estaría bien tomarnos unas cervezas y hablar, aunque sea distendidamente, pero vamos, sí tenemos una fijación en interior. Hoy ha Bueno, salido a luz en el telediario de la 1, no creo que Marlaska esté muy contento. sí. En 9 segundos Dani nos saca de esta sala. Oye, muchas gracias por vuestra paciencia.